Bien, luego de haber visto el concepto de archivo, el concepto de directorio, vamos a trabajar ahora en cómo se implementan estos conceptos, los distintos algoritmos que tenemos para un sistema de archivos. Primero que nada vamos a ver las múltiples capas que entran en juego en este aspecto. O sea, nosotros arrancamos teniendo la capa física, la más física de todas es el dispositivo. Vamos a tomar como ejemplo un disco duro. El disco duro que va a estar internamente constituido por un plato que gira con una cabeza lectora grabadora. Llamamos pista a sus círculos concéntricos. Esto ya lo vimos a principios de año, lo vieron en la práctica, y está dividido en sectores. Nosotros visualizamos conceptualmente al disco duro como un array de sectores. Lo que tenemos es un enorme vector. Sabemos que grabamos de a un sector. El sector va a venir grabado físicamente por una convención que se hizo en la década del 80 de 512 bytes. Y cada sector está perfectamente identificado numéricamente. Así que lo que tenemos es un array. Le pido que no lo traduzcan como un arreglo, porque en realidad no hay nada roto. Es un vector, simplemente. Cada sector tiene un número que lo identifica. En alguna bibliografía se sigue hablando del concepto de pista y sector, que es un concepto físico, pero bajo el modelo de cantidad fija de sectores por pista. Por lo tanto, en realidad cada sector tiene su número y es perfectamente identificable. Lo que es el sector en el disco, la capa física, es la unidad básica de lectura-escritura. No puedo leer o grabar menos que un sector. Cada sector identificado. Esta capa física, este dispositivo va a estar controlado, como vimos a principios de año, por la unidad de control del periférico, la unidad controladora, y o sea, es inteligente, recibe comandos. Entonces tenemos la capa física, el dispositivo el dispositivo físico y la unidad de control del dispositivo. Sobre esta unidad de control, el que se va a contactar, el que va a hablar en el lenguaje de la controladora, es el manejador o el driver del dispositivo. Lo vimos en abril, driver, software que forma parte del sistema operativo, que conoce los comandos que puede ejecutar la unidad de control. Ese es el driver. El driver, ¿quién lo va a convocar? Lo va a convocar un sistema básico de entrada-salida, el Basic Input-Output System. Este sistema básico de entrada-salida es una capa de software del file system, la más elemental, la que habla en lenguaje de sectores. No habla de archivos, no habla, dice, dame tal sector, graba tal sector, léeme tal sector, dejarlo en este buffer, etc. Este sistema básico de entrada-salida es el que se va a comunicar con el driver. El driver puede ser escrito por los propios autores del sistema operativo o puede ser escrito por el fabricante del hardware. Puede estar ya cargado en el sistema operativo, podemos cargarlo en el momento que nos conectamos. Lo que siempre va a haber en el sistema operativo es la capa básica de entrada-salida que sabe hablar con el driver. Sobre esta capa básica de entrada-salida, fíjate, tenemos 4 niveles. En el 5.º nivel, lo que nosotros tenemos ya es la capa lógica del file system. Lo que se llama el sistema lógico. Esta capa lógica del archivo
el sistema lógico, ya sí habla de archivos. O sea, está toda la parte de disposición, dónde está grabado, etc. Por sobre la capa lógica, nosotros vamos a tener luego la capa directamente del usuario o los programas aplicativos. Visto al revés, lo que nosotros decimos es: yo, usuario, hablo con el file system a nombre de archivo. La parte organizativa de archivo, etcétera, yo digo, léeme este archivo, etcétera. Esto se va a traducir, el módulo del file system lo va a traducir en un sector del periférico, se lo va a dar al dispositivo, a la capa básica de entrada-salida, que se lo va a pasar al driver, que se va a comunicar físicamente con la controladora del periférico, que va a manejar el hardware propiamente dicho. Múltiples niveles que tenemos que nos permiten una abstracción que facilita todo nuestro trabajo, de forma que no sabemos cómo está funcionando adentro. Y esto es muy importante que lo entiendan. Hasta la década del 90, nosotros sí sabíamos cómo funcionaba adentro el disco duro. Más aún, teníamos prácticas en las cuales explicábamos algoritmos de acceso al disco duro, métodos scan, cscan, look, clook, etc. Hoy ya no. Hoy el disco duro para nosotros es invisible. La controladora es la que maneja. Yo no puedo mandar leer una pista sector a un sector dentro del vector, simplemente porque no sé dónde está. Porque la controladora es la que tiene el mapa interno, donde va a decir: este sector que vos me pedís físicamente corresponde a esto otro. Y esto tiene varios motivos de serlo. Una de las formas de ampliar el ciclo de vida de los discos duros fue justamente la existencia de este mapa, que cuando detecta que un sector está dañado, lo mapea, graba ese sector en otra parte, una serie de pistas que se guarda de reserva, y yo no me entero. Normalmente físicamente pueden tener hasta un 20% más de capacidad los discos duros que la que me declaran en el momento que yo hago el comando format. Y eso le permite que cuando se va rompiendo internamente, va tomando sectores de allí. Yo no lo veo, yo siempre mando a leer ahí, internamente va a mapearlo y va a ir a donde físicamente esté. Así que hoy en día es totalmente invisible para el programador, salvo que estemos trabajando en el mundo de la microprogramación, o seamos programadores, si no, es totalmente invisible para nosotros dónde realmente está en el disco duro, y eso también funciona como medida de seguridad. Esta estructura lógica nos va a permitir luego plantearnos bien cómo funciona esto.